Las luces de la iglesia parpadeaban suavemente, como si toda la sala respirara con tensión. El reloj marcaba la hora exacta que el pastor había prometido. Hoy veréis el poder de Dios. Todos permanecieron de pie, con la mirada fija en el altar. El silencio era tan denso que parecía casi físico, como si una presencia invisible se hubiera apoderado de cada rincón del templo. No se oían murmullos ni oraciones susurradas, solo la respiración apagada de cientos de fieles, presa de la expectación de presenciar algo sobrenatural. De repente, un escalofrío colectivo recorrió a la multitud. Algunos sintieron un extraño frío, otros juraron haber visto una sombra revolotear por las paredes, como si algo huyera de la luz. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y se sintió como si nadie estuviera solo. Era como si una fuerza silenciosa e implacable hubiera descendido sobre el lugar. Fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. Un grito rompió el silencio absoluto. «Esto no puede ser de Dios». La voz desesperada resonó en los muros del templo, rompiendo la tensión como un trueno. El grito no provenía del altar ni del pastor, sino de alguien entre la multitud. El impacto fue inmediato. Miradas desviadas. Algunos se taparon la boca con las manos, otros retrocedieron instintivamente, como si se enfrentaran a algo impuro, peligroso. El pánico comenzó a extenderse en oleadas silenciosas. Un primer plano revelaba rostros bañados en sudor frío, ojos abiertos por el miedo, manos temblorosas aferradas a rosarios y Biblias. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, pero todos tenían la misma sensación. Esta noche no terminaría como esperaban. El pastor, inmóvil ante el altar, no dijo ni una palabra. Simplemente observaba las reacciones de su congregación, mientras una extraña sombra parecía proyectarse tras él, aumentando el malestar general. Algunos fieles comenzaron a llorar en voz baja, otros cerraron los ojos como buscando protección. Había una tensión insoportable en el aire, como si algo estuviera a punto de revelarse en cualquier momento. La promesa de un milagro se convirtió en duda, miedo y desconfianza. Y entonces, la pregunta que nadie se atrevió a decir en voz alta, pero que parecía gritar dentro de las mentes de todos los presentes, quedó suspendida en el aire. ¿El milagro que prometieron realmente vino de Dios? ¿O nos enfrentábamos a algo mucho más siniestro? Esta duda se instaló como una herida abierta, y nada podría silenciarla. Lo que debería haber sido la noche más gloriosa de la comunidad se estaba transformando, ante los ojos de todos, en un misterio aterrador. Se llamaba Pastor Luis, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y una voz firme que resonaba como si hubiera nacido para dominar a las multitudes. Su presencia en el altar era magnética. Cada vez que abría la boca, los fieles permanecían quietos, atentos, como si cada palabra fuera una llama que encendía corazones cansados. Poseía el don excepcional de transformar lo cotidiano en sagrado, de hacer creer a la gente que su dolor, por grande que fuera, tenía sentido al entregarse a Dios. No era rico, no vestía trajes de diseñador ni ostentaba coches de lujo. Su fuerza residía en su carisma, en la forma en que miraba a cada persona como si la conociera de toda la vida. Los vecinos del pequeño pueblo decían que Luis tenía palabras de sanación, porque siempre sabía qué decir para consolar a un corazón afligido. La comunidad era sencilla, compuesta por trabajadores con bajos salarios, amas de casa agotadas y jóvenes que soñaban con algo mejor pero no veían salida. Muchos cargaban con un dolor invisible. Familias divididas, adicciones ocultas, enfermedades incurables. La iglesia, un viejo edificio con paredes blancas descascaradas, era el único lugar donde todos encontraban consuelo. Y era precisamente allí donde se reunían semana tras semana, buscando algo que el mundo nunca les había dado: esperanza. Esa noche, el ambiente era diferente. Desde temprano, las bancas estaban abarrotadas. Personas que nunca habían estado allí parecían atraídas por una fuerza irresistible. Las puertas crujían constantemente, abriéndose y cerrándose para dar la bienvenida a más y más gente. Quienes no encontraban espacio dentro se quedaban afuera, mirando por las ventanas abiertas, intentando captar cada palabra. Pequeños detalles conformaban la escena. Velas encendidas junto al altar, difundiendo una luz cálida y parpadeante que contrastaba con las sombras que danzaban en las paredes. Niños inquietos, jugando discretamente en los pasillos, algunos riendo, otros intentando imitar los gestos de los adultos en la oración. Ancianos frágiles, con manos temblorosas, aferrados a sus Biblias como si fueran su última ancla de supervivencia. Jóvenes con la mirada fija en el pastor, como buscando una dirección, una salida en la vida. Había un aroma a madera añeja mezclado con el dulce aroma de las flores traídas por las mujeres de la comunidad. La calidez humana era intensa,
y sin embargo, una fría expectativa flotaba en el aire. El pastor se acercó al altar con paso firme. Llevaba una chaqueta desgastada por el tiempo, pero sobre sus hombros parecía una túnica real. A cada paso, las miradas se volvían hacia él y el murmullo cesaba. Cuando alzaba las manos, el silencio era absoluto. Respiró hondo, con los ojos brillantes como si supiera que guardaba un secreto que todos anhelaban escuchar. Su voz resonó, fuerte, profunda y llena de convicción. Hoy veréis el poder de Dios. El impacto fue inmediato. Algunos fieles cerraron los ojos, otros levantaron las manos en señal de adoración. Fue como si esa frase hubiera abierto las puertas invisibles de un milagro largamente esperado. La gente no estaba allí solo para asistir a un servicio. Buscaban algo más grande, una señal. Toda la comunidad cargaba con profundas heridas, diagnósticos terminales, adicciones que destrozaban familias, hogares marcados por la violencia y el abandono. La promesa de que algo sobrenatural sucedería esa noche reavivó una llama que muchos creían extinguida. Una mujer llamada Doña Celia, viuda desde hacía más de 20 años, sostenía una foto amarillenta de su hijo desaparecido. Dijo en voz baja, «Si es verdad, Señor, vuelve a mostrarle su rostro». Un joven, aún con su uniforme de trabajo manchado de grasa, mantenía la cabeza gacha, con lágrimas discretas corriéndole por el rostro. Sus amigos lo sabían. Cargaba con la culpa de un accidente que había destrozado la vida de un ser querido. Para él, un milagro significaba la liberación. Los niños pequeños, tomados de la mano de sus madres, miraban al pastor con inocencia, creyendo que verían algo tan grandioso como las historias bíblicas contadas en la escuela dominical. Era un mosaico humano de dolor, esperanza y fe ciega. Y en el centro de todo estaba el pastor Luis, prometiendo la intervención divina. Mientras hablaba, su voz parecía cobrar fuerza, llenando cada rincón de la iglesia. Citó pasajes de la Biblia, recordó los milagros de Jesús y relató sanidades y liberaciones que, según él, aún estaban al alcance de todos. La gente lloraba, alzaba las manos y repetía fervientemente amén. El ambiente parecía de total entrega. Pero había algo más, un detalle casi imperceptible. Entre las sonrisas, entre las lágrimas, entre los ojos que brillaban de fe, también había cierto miedo. Una incomodidad silenciosa, difícil de identificar. Era como si en el fondo, muy en el fondo, todos supieran que pedir una manifestación directa de Dios podía tener consecuencias impredecibles. Aún así, nadie se atrevió a retroceder. El anuncio del pastor superó cualquier temor. Hoy verán el poder de Dios. Esta frase quedó grabada en el corazón de cada persona que entraba en aquel templo. Las velas ardían cada vez más. El aire parecía más denso. Y mientras los fieles esperaban expectantes, lo que no sabían era que la noche no terminaría con cánticos de victoria, sino con un silencio denso y recuerdos que jamás se borrarían. Se prometió un milagro. Toda la comunidad se sinceró con esa sola frase. Pero lo que vino después no fue lo que esperaban. El sermón del pastor Luis continuó con intensidad. Habló sobre la fe, sobre cómo Dios podía manifestarse de maneras inesperadas, sobre cómo los corazones debían estar abiertos a lo imposible. Su voz sonaba más fuerte que nunca, llenando cada rincón de la iglesia abarrotada. Los fieles escuchaban atentamente, algunos llorando, otros sonriendo extasiados. Pero poco a poco, algo diferente comenzó a apoderarse del ambiente. Primero llegaron los escalofríos. Un anciano sentado en la primera fila se frotaba los brazos como si sintiera un frío repentino, a pesar del calor sofocante de la noche. Una joven madre miró al bebé en brazos y notó que temblaba, a pesar de estar cubierto por una manta ligera. Un grupo de adolescentes, que reían disimuladamente al fondo, se quedó de repente en silencio, mirándose con expresión incómoda. El aire parecía volverse más pesado, más denso. Era como si la atmósfera misma de la iglesia hubiera cambiado. Algunos describieron la sensación de respirar humo invisible, difícil de exhalar. Otros dijeron sentir una presión en los hombros, como si los estuvieran aplastando. El silencio absoluto que antes reinaba se vio interrumpido por suspiros, murmullos de miedo y jadeos. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El resplandor de las bombillas temblaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes blancas, ya manchadas por el tiempo. Cada parpadeo creaba extrañas figuras, formas que parecían moverse solas. Las velas, antes firmes y serenas, empezaron a temblar violentamente, como si un fuerte viento las azotara, pero no había viento. Las miradas se cruzaron, inquietas. No hacía falta hablar en voz alta.
Todos sabían que algo andaba mal. La sensación no era de milagro, sino de amenaza. De repente, una mujer entre la multitud dejó escapar un gemido ahogado y se desmayó. Su cuerpo cayó sobre los bancos de madera con un golpe sordo. El sonido resonó por la iglesia y varios se levantaron desesperados. Los gritos comenzaron a extenderse. Algunos corrieron a ayudarla, otros retrocedieron como si temieran acercarse. El pastor, desde el altar, observaba todo sin interrumpir su sermón, repitiendo cada vez con más fuerza: «No tengan miedo, Dios está aquí, hoy verán su poder». Pero la voz que una vez había sonado tan segura ahora sonaba casi amenazante. En medio de la confusión, una anciana, con los ojos muy abiertos, señaló el altar y gritó: «Lo vi, detrás de él, hay una sombra». Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Muchos se giraron de inmediato para mirar, intentando descifrar lo que decía. El pastor permaneció allí, inmóvil, pero lo más inquietante era que su sombra, proyectada por la luz de las velas, parecía distorsionada. No seguía sus movimientos con naturalidad. A veces era más grande de lo debido, a veces parecía moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Algunas personas comenzaron a susurrar oraciones, otras se tomaron de la mano con sus familiares. Los niños lloraban, intentando aferrarse a sus madres. El ambiente, que antes rebosaba de anticipación y esperanza, ahora se llenó de un temor silencioso. Lo más inquietante fue que cuanto más hablaba el pastor del poder de Dios, más pesada se volvía la atmósfera. Un sonido bajo, casi imperceptible, parecía vibrar en el aire, como un zumbido proveniente de las paredes. Era tan bajo que no se podía identificar su origen, pero tan intenso que aceleraba el corazón. Una joven en la esquina derecha empezó a temblar violentamente. Su cuerpo parecía descontrolarse. Otros fieles intentaron contenerla, pero ella gritaba incoherentemente, como en trance. El pastor levantó la mano hacia ella y declaró: «Es el Espíritu Santo quien se mueve. No te resistas a la presencia de Dios». Pero para muchos no era algo sagrado. La escena parecía más bien un ritual extraño e incómodo, como si algo sobrenatural se hubiera infiltrado entre ellos. El miedo aumentó. Algunos intentaron levantarse e irse, pero se detuvieron a medio camino, como si algo invisible los mantuviera clavados en el sitio. El crujido de la madera con el movimiento de la multitud solo acentuó la sensación de claustrofobia. Mientras tanto, la mirada del pastor pareció cambiar. Sus ojos, antes llenos de compasión, ahora transmitían una intensidad inquietante. No parpadeó, no apartó la mirada, observando a la multitud como si tuviera autoridad absoluta. Cada palabra suya sonaba como una frase. «Tú lo pediste, y ahora lo verás. El poder de Dios está aquí». Lo que debería haber sido la promesa de un milagro comenzó a convertirse en una pesadilla colectiva. Los fieles, antes ávidos de la manifestación divina, ahora se sentían abrumados por la sensación de haber pedido algo que no debían. La iglesia, antes un remanso de esperanza, se convirtió gradualmente en un lugar de temor. La tan esperada señal del cielo ahora parecía ir acompañada de algo oscuro, inexplicable y aterrador. El conflicto apenas comenzaba. El ambiente ya estaba impregnado de una extraña opresión, pero en ese momento la situación se descontroló. El primer grito, aislado y tímido, provino de una mujer al fondo, pero pronto se extendió como una llama entre la paja seca. Voces ahogadas resonaron por toda la iglesia. La gente sollozaba, temblaba, algunos aferrándose desesperadamente a las columnas y los bancos, como si la estructura de madera pudiera protegerlos de algo invisible. Otros intentaron correr hacia la puerta. El crujido seco de los bancos delataba la avalancha de cuerpos que se levantaban, pero, inquietantemente, pocos lograron avanzar más de unos pocos pasos. Era como si el aire mismo fuera demasiado denso, como si una fuerza invisible les impidiera avanzar. Gritos ahogados se mezclaban con frases sueltas. «Déjame salir. Algo anda mal. Esto no es de Dios. Ayuda». Desde el altar, el pastor Luis levantó las manos, insistiendo con voz potente: «No tengan miedo. Es Dios obrando. Es la presencia del Señor lo que están sintiendo». Pero en lugar de calmar, sus palabras parecieron avivar aún más el pánico. Algunos creyeron, asintiendo, llorando y repitiendo: «Gloria a Dios». Otros gritaron en negación, exclamando: «Eso no es el Espíritu Santo, es otra cosa». La contradicción comenzó a dividir a la congregación en dos mundos paralelos. Para algunos, un destello de luz llenó el altar, iluminando al pastor con un resplandor celestial. Juraban haber visto rayos dorados rodeándolo,
como una aura sagrada. Para otros, sin embargo, la escena era diametralmente opuesta. En lugar de luz, vieron oscuridad, una sombra grotesca que se expandía tras Luis, cubriendo las paredes, extendiéndose como tentáculos invisibles que lo engullían todo. Estos testimonios contradictorios crearon aún más terror. Algunos cayeron de rodillas, proclamando que era un milagro. Otros retrocedieron, cubriéndose los ojos, diciendo que ya no soportaban ver. Toda la iglesia parecía experimentar dos fenómenos diferentes al mismo tiempo. Un hombre entre la multitud gritó: «Veo la gloria de Dios». Y casi al mismo tiempo, una mujer, entre lágrimas, respondió: «No, es oscuridad, es el infierno que se abre ante nosotros». La atmósfera era insoportable. El calor subía como el fuego, pero al mismo tiempo muchos sentían un frío penetrante. El sudor corría a raudales, pero los cuerpos temblaban. La atmósfera era incomprensible. Algunos intentaron abrir las ventanas para respirar, pero parecían atascadas, como si una fuerza invisible las mantuviera cerradas. Otros golpearon las puertas, pero los cerrojos no se movían. La desesperación crecía, y en el altar, el pastor no se detuvo. Su tono, antes compasivo, ahora sonaba imperativo, autoritario, casi amenazante. «Pediste una señal, clamaste por el poder de Dios, porque ya ha aparecido. Recíbelo, no te resistas. Recíbelo». Su rostro estaba demacrado, sus ojos brillaban inquietantemente. No parpadeó, no se inmutó. Era como si simplemente fuera un canal para algo mucho mayor, y no todos creían que algo viniera del cielo. La gente empezó a contradecirse en la desesperación. «Veo ángeles». «No, son demonios». Y mientras los fieles luchan con sus propias percepciones y el peso invisible que los abruma, la inevitable pregunta resuena en la mente de todos: ¿qué sucedió realmente allí? ¿Fue una manifestación divina malinterpretada? ¿O el pastor, consciente o inconscientemente, abrió la puerta a algo que nunca debió invocarse? El silencio que sigue a la voz es aún más perturbador que el propio sonido. Es un silencio denso y cargado, como el suspiro de una bestia dormida, lista para despertar en cualquier momento. El público no sabe si rezar, huir o permanecer inmóvil. Pero una certeza prevalece. La promesa del poder de Dios se ha revelado como un espectáculo de terror, una pesadilla viviente, imposible de borrar la memoria de quienes la presenciaron. La escena final no está marcada por gritos ni manifestaciones de poder sobrenatural. Lo que domina el espacio es el silencio, un silencio tan denso que parece aplastar el pecho de quienes aún permanecen dentro de la iglesia. El templo, que horas antes rebosaba de voces exaltadas, cantos, oraciones y lágrimas de expectación, ahora se transforma en un lugar vacío de significado, donde cada canto parece resonar con el peso de un trauma colectivo. Los bancos, antes ocupados por familias enteras, están volcados, algunos con las marcas de manos desesperadas que se aferraron para ponerse de pie. El suelo, frío y manchado por el reflejo de la tenue luz de las velas, muestra las huellas de carreras, pasos apresurados y rodillas dobladas por la desesperación. El olor a sudor mezclado con cera derretida flota en el aire, un recordatorio físico de lo que acaba de suceder. Quedan pocos. Muchos ya se han marchado, corriendo por las puertas de la iglesia como si huyeran de algo invisible. Los que quedan parecen atrapados en un trance, inmóviles, con la mirada perdida. Algunos se abrazan en silencio, como buscando consuelo en medio de la confusión. Otros simplemente no pueden levantarse, paralizados por la sensación de haber presenciado algo que nunca debió haber sucedido. El pastor se sienta solo en el altar, con la mirada fija en la nada. Su postura no transmite autoridad ni liderazgo, solo un profundo agotamiento, como si toda su energía se hubiera agotado en un instante. No llora, no habla, no se justifica. Simplemente permanece allí, inmóvil, contemplando la oscuridad oculta tras las velas casi apagadas. Por primera vez, quien afirmaba ser el canal de los milagros parece tan perdido como cualquier otro. Afuera, el pueblo bulle. Las historias corren de boca en boca, pero cada relato es diferente. Algunos dicen que fue un milagro malinterpretado. Otros afirman que fue una manifestación de fuerzas oscuras, algo que jamás debería haberse invocado dentro de una iglesia. También hay quienes prefieren el silencio, como si hablar de lo sucedido trajera de nuevo la misma presencia oscura que se cernía sobre el lugar aquella noche. Los niños que lloraron desesperados durante la revelación ahora llevan en sus ojos un miedo que no debería existir a tan temprana edad. Algunas familias deciden no volver jamás. El templo, antaño centro de la comunidad, se convierte en un lugar evitado,
visto con recelo, como si sus muros hubieran absorbido el terror vivido y ahora devolvieran esa energía a cualquiera que se atreva a cruzar sus puertas. El silencio, paradójicamente, es lo que deja la mayor huella. Ya no hay testimonios exaltados, ni promesas de curas, ni discursos apasionados sobre una fe inquebrantable. Incluso quienes intentan justificar lo sucedido terminan en silencio ante la intensidad del trauma. Hablar en milagros se ha vuelto peligroso, casi blasfemo. Lo que una vez fue una fuente de esperanza es ahora un recuerdo inquietante. En la memoria colectiva, esa noche permanece como una cicatriz. Una fecha que muchos evitan mencionar, pero que todos recuerdan con claridad. Algunos fieles, al pasar frente a la iglesia, cruzan la calle. Otros, más radicales, queman objetos religiosos en sus casas, como para desvincularse de lo que presenciaron. Dentro del templo, la escena final es sombría. Velas consumiéndose, dejando estelas de humo en el aire, bancas vacías y un altar ocupado solo por un hombre solitario. El pastor, quien una vez prometió grandes señales, ahora no es más que una sombra de sí mismo. Permanece sentado, con la mirada perdida, como buscando una explicación o esperando una respuesta que nunca llegará. El contraste es doloroso. La noche que debería haber sido recordada como la cumbre de la fe se convirtió en un hito de miedo. Lo que se proclamaría una victoria espiritual terminó convirtiéndose en una derrota emocional y psicológica. La iglesia, otrora un templo de esperanza, se hizo conocida como un lugar de trauma, un espacio donde la gente no entraba para acercarse a Dios, sino que salía atemorizada, cargando con recuerdos que jamás se desvanecerían. Y así, al final, solo queda vacío. Un vacío que resuena más fuerte que cualquier sermón, más pesado que cualquier promesa incumplida. Lo que se suponía que sería una noche gloriosa se ha convertido en un recuerdo que nadie se atreve a repetir en voz alta. Porque en esa iglesia, esa noche, la fe se confundió con el miedo, y el milagro tan esperado nunca llegó. Solo un silencio absoluto, que aún resuena como un susurro invisible para quienes se atreven a recordar. La cámara enfoca el altar vacío, iluminado solo por unas pocas velas que resisten, titilando contra el pesado silencio que se ha apoderado de la iglesia. La atmósfera aún resuena con el pánico que se desató minutos antes. Los bancos están abandonados, muchos aún con Biblias abiertas, pañuelos olvidados e incluso zapatos caídos, como si la gente hubiera huido a toda prisa. Solo queda un vacío incómodo, un silencio que no transmite paz, sino una pregunta asfixiante que nadie se atreve a formular en voz alta. Es en este espacio, en este oscuro intervalo entre lo que se esperaba como un milagro y lo que se presenciaba como una pesadilla, que surge la inevitable reflexión. ¿Hasta qué punto la fe ciega puede dar lugar a algo que no viene de Dios? La pregunta no sale de boca humana. No hay predicador en el púlpito, ni corista en el coro. Es como si fuera una pregunta formándose en la mente de quienes observan, una voz que nace de la conciencia misma de cada persona presente y de cada espectador que contempla la escena. Esta pregunta se instala como una herida abierta, obligando a todos a enfrentar algo que siempre ha sido peligroso. Cuando la devoción supera el discernimiento, el corazón se vuelve vulnerable a cualquier poder que sepa manipular las emociones y los símbolos religiosos. La fe, guiada por la esperanza, puede ser una fuerza transformadora, capaz de levantar a los caídos y dar sentido a la vida. Pero cuando se vuelve ciega, carente de análisis y pensamiento crítico, deja de ser un puente hacia lo divino y puede convertirse en una brecha por la que se infiltran el engaño, la mentira e incluso el mal. Este es el punto crucial que el episodio en la iglesia expuso brutalmente. Los fieles, que entraron esa noche llenos de expectación, no esperaban cuestionar el origen del poder que estaban a punto de presenciar. Para ellos, el poder era sinónimo de lo divino. Si algo sobrenatural ocurría ante sus ojos, entonces automáticamente provenía de Dios. Pero la revelación dejó claro que esta lógica es peligrosa y engañosa. No todo el poder que se manifiesta ante el altar proviene del cielo. Los niños llorando, los ancianos gritando desesperados, los cuerpos temblando de pánico. Todo esto se convirtió en testimonio de que no toda energía imponente es sagrada. Hay poder que confunde, que atemoriza, que no edifica, sino que destruye. Y, en ese momento, la pregunta resuena de nuevo, aún con más fuerza. ¿Cuántas veces la fe ciega ha cedido ante fuerzas que no tienen nada de divino? La cámara imaginaria recorre el espacio. Las vidrieras aún brillan tenuemente bajo la luz de la luna, pero parecen opacas, como si la escena les hubiera robado su color. El púlpito está vacío, y en el suelo del altar aún resuena el recuerdo de la voz que no provenía del pastor. Un recuerdo imborrable, aunque los fieles intenten olvidarlo.
Este cierre no busca señalar con el dedo ni ofrecer respuestas prefabricadas. Más bien, busca crear una sensación de inquietud. El silencio que permanece en la iglesia no es solo físico, sino espiritual. Es el silencio que surge cuando no hay suficientes palabras para explicar lo visto, pero también cuando no hay valentía para afrontar la verdad que tenemos ante nuestros ojos. La reflexión se amplía. ¿Con qué frecuencia, en la búsqueda de lo extraordinario, las personas terminan ignorando las señales de advertencia? ¿Con qué frecuencia el deseo de un milagro inmediato anula la serenidad de esperar el tiempo de Dios? Esta prisa, esta necesidad de ver algo grandioso, a menudo abre la puerta a la manipulación, el engaño e incluso a fenómenos que no tienen nada de sagrado. La escena final es deliberadamente lenta, casi contemplativa. El pastor permanece sentado, inmóvil, como una sombra olvidada. No habla, no llora, no se levanta. Simplemente mira al vacío, como si él también reflexionara sobre lo lejos que ha llegado. Su silencio es más elocuente que cualquier sermón, y quizás, por primera vez, se ve obligado a afrontar el hecho de que no todo lo que ascendió al altar esa noche vino de arriba. El espectador, en este punto, ya no es un simple observador pasivo. Es como si la narrativa rompiera la cuarta pared y le planteara una pregunta directa. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto confías sin cuestionar? ¿Hasta qué punto crees que todo poder es bueno, solo porque se presenta en un espacio religioso? Esta es la conclusión melancólica y perturbadora. No hay catarsis ni explicación que pueda brindar alivio. Solo queda la lección silenciosa de que el discernimiento es indispensable y que la fe sin vigilancia puede convertirse en una trampa. La pantalla se oscurece lentamente y aparece la frase final, en simples letras blancas sobre un fondo negro. No todo el poder que se manifiesta en el altar proviene del cielo. Esta frase no es solo un cierre, es una advertencia. Un eco que permanecerá en la mente de quienes la escucharon, recordándoles que lo sagrado nunca se mide solo por la intensidad del espectáculo, sino por el fruto que produce. El silencio que permaneció después de esa noche no fue solo el silencio de una iglesia vacía. Fue el silencio que resuena en la gente, el que perturba más que cualquier grito, porque no puede ser silenciado por la música ni por las palabras hermosas. Es un silencio que se habla a sí mismo, recordándonos constantemente que algo salió mal, que hubo un punto de ruptura del que no hay retorno. Los muros de aquel templo, que antaño albergaban cánticos de alabanza, empezaron a albergar recuerdos pesados, casi asfixiantes. Cualquiera que pasara por allí, incluso sin haber estado dentro, sentía un extraño escalofrío, como si el edificio albergara en sí mismo un oscuro secreto. Las puertas ya no eran invitaciones, sino advertencias. El suelo ya no reflejaba la luz de las vidrieras, sino que parecía manchado por un peso invisible. Los fieles que antes llenaban las bancas ahora evitaban incluso mencionar el nombre de la iglesia en conversaciones informales. Muchos preferían no mirar atrás, como quienes huyen de una pesadilla. Pero las pesadillas no desaparecen solo porque cerramos los ojos. Persisten, esperando el momento oportuno para atormentarnos de nuevo. Así también ese recuerdo, vivo, latiende en cada recuerdo de quienes lo presenciaron. El pastor, antes el centro de atención, quedó reducido a una figura solitaria, casi fantasmal. Muchos juran haberlo visto sentado en el altar vacío horas después, con la mirada perdida, como si hubiera envejecido repentinamente. El hombre que prometía una señal del cielo ahora parecía abrumado por una pregunta inquietante. ¿Qué se manifestó realmente esa noche? Este cuestionamiento no era solo suyo. Con cada mirada sospechosa, con cada recuerdo que insistía en regresar, la duda se extendía. ¿Hasta qué punto era fe? ¿Y hasta qué punto manipulación? ¿Hasta qué punto era el presente sagrado? ¿Y hasta qué punto lo visto provenía de otra fuente? Y aquí es donde surge la inevitable reflexión. No todo el poder que se manifiesta en un altar proviene del cielo. Esta frase no es solo una advertencia. Es un doloroso recordatorio de que la fe, cuando es ciega y carece de discernimiento, puede convertirse en terreno fértil para algo oscuro. Lo que debería construir puede destruir. Lo que debería liberar puede encarcelar. Lo que debería sanar puede herir irreparablemente. La tragedia de esa noche no fue solo el trauma colectivo. El mayor desastre fue la herida invisible grabada en el alma de cada persona que creyó ver el milagro de Dios, pero que se fue con dudas, miedo y vergüenza. Muchos nunca volvieron a orar de la misma manera. Otros perdieron la fe por completo. Algunos, más radicales, comenzaron a rechazar todo lo que se asemejara a la religión, como si el altar se hubiera convertido en un símbolo de engaño y dolor. Sin embargo, algunos ven una lección en esa experiencia, la necesidad de discernimiento, porque la verdadera fe no requiere espectáculo.
El silencio de una oración sincera, dicha desde dentro, puede ser más poderoso que cualquier explosión de sonido y luz. Y, paradójicamente, fue en el denso silencio de esa noche que muchos comenzaron a comprender esta verdad. El melancólico y perturbador desenlace permanece como una cicatriz en la memoria de todos, no como una historia lejana, sino como una advertencia constante. Cuando se abandona la fe sin cuestionarla, se abre el espacio a fuerzas que nada tienen que ver con lo divino. Este recuerdo no se puede borrar. Resuena como una pregunta que insiste en volver, noche tras noche. ¿Hasta qué punto la fe ciega puede dar cabida a algo que no viene de Dios? Si has llegado hasta aquí es porque sientes la misma necesidad de mirar más allá de lo superficial. Este espacio es para personas como tú, que no se conforman con respuestas fáciles y quieren reflexionar sobre lo que muchos prefieren ignorar. Deja tu me gusta para demostrar que también eres parte de esta comunidad que valora el discernimiento. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, sino que planteamos preguntas que necesitan ser planteadas. Juntos, hemos creado un espacio donde pensar diferente no es fuente de miedo, sino de fortaleza. No estás solo en esta búsqueda. Aquí, cada participante es más que un simple número. Forma parte de una familia que se niega a aceptarlo todo sin cuestionarlo. Así que, si este mensaje te resonó, únete a nosotros, porque la fe puede ser luz, pero solo cuando elegimos ver con claridad.